Hola, bienvenido a YouScience y continuando con nuestro estudio de la técnica de integración por fracciones parciales, vamos a abordar el caso donde al momento de factorizar el polinomio que tenemos como denominador en la función racional propia que deseamos integrar, vamos a obtener algún factor cuadrático. Por ejemplo, háblese de la forma ax más b por dx cuadrada más c. Como podemos ver en el segundo factor, contenemos a una x cuadrada, es decir, un factor cuadrático. Y para ello vamos a resolver dos ejercicios a manera de ejemplo para saber cómo proceder correctamente en esta situación. Sin más que decir, empecemos. En nuestro primer ejercicio, podemos darnos cuenta que la expresión del denominador ya se encuentra factorizado. Y además, estos factores son factores cuadráticos por contener a la x al cuadrado. Para ello, vamos a descomponer la función en fracciones parciales. La cual es 3x al cubo más x al cuadrado más x más 3 dividida entre la multiplicación de los factores cuadráticos de x al cuadrado más 1 por x al cuadrado más 3. Para la primera fracción parcial vamos a asignar como denominador al factor cuadrático x cuadrada más 1. Pero como ahora estamos trabajando con factores cuadráticos, la expresión del numerador se va a componer de un término lineal y de un término independiente. De manera similar, para la segunda fracción parcial, que va a tener como denominador al factor cuadrático x cuadrada más 3, su numerador se compone por un término lineal y un término independiente. Ahora vamos a multiplicar toda la ecuación matemática por los factores que están como denominador en la expresión del lado izquierdo. Multiplicando el lado izquierdo por estos factores, nos vamos a dar cuenta que únicamente nos queda la expresión del numerador. Es decir, x cúbica más x al cuadrada más x más 3. Cuando multipliquemos la primera fracción parcial por estos términos, nos vamos a dar cuenta que nos queda el numerador multiplicado por x cuadrada más 3. De manera similar, al multiplicar la segunda fracción parcial por estos términos, nos va a quedar la expresión del numerador por x cuadrada más 1. Y ahora vamos a proceder a expandir la parte derecha de la ecuación matemática. En este caso, al multiplicar ax por x cuadrada, nos va a quedar ax al cubo. Cuando multipliquemos ax por 3, nos va a quedar 3 veces a por x. Cuando multipliquemos b por x cuadrada, nos va a quedar más b por x cuadrada. Y al multiplicar b por 3 nos va a quedar más 3 veces b. De manera similar, al multiplicar dx por x al cuadrado, nos va a quedar más d por x al cubo. Luego dx por la unidad simplemente nos va a regresar más d por x. Al multiplicar e por x cuadrada nos va a quedar más e por x cuadrada. Y ya para finalizar, la e por la unidad, pues simplemente nos queda e. Ahora vamos a agrupar todos los términos que contengan a la x al cubo.
es decir, ax al cubo y dx al cubo. De manera similar lo vamos a hacer para los términos que contienen a la x al cuadrado, es decir, bx al cuadrado y ex al cuadrado. Hacemos lo mismo para los términos que contienen al término lineal, es decir, únicamente la x. Y estamos hablando que son 3ax y dx. Y ya para finalizar, simplemente copiamos los términos independientes. Más 3 veces b más c. Si nosotros nos damos cuenta, la suma de a más d nos debe de dar la unidad. Por lo tanto, vamos a construir el sistema de ecuaciones. Y la primera ecuación, como mencionamos, va a ser que la suma de a más d nos debe de dar la unidad. Para la ecuación 2, la suma de b más e nos debe de dar el coeficiente 1 que acompaña a la x al cuadrado. Por lo tanto, b más c también debe de ser igual a 1. Para la ecuación número 3, la suma de 3 veces a más d nos debe de dar el coeficiente que acompaña al término lineal, es decir, la unidad. Y ya para finalizar, la cuarta ecuación, la suma de 3 veces b más c nos debe de dar más 3. Si nosotros nos damos cuenta, las ecuaciones 1 y 3 involucran a las variables a y d. Por lo tanto, vamos a despejar la variable a de la ecuación 1, quedándonos como a es igual a 1 menos d. Ahora vamos a sustituir la expresión de a en la ecuación número 3. Quedándonos como 3 veces, sustituimos el valor de a, que es 1 menos d, y copiamos simplemente más d igual a 1. Resolvemos y 3 por 1 nos va a dar 3. 3 por menos d nos va a dar menos 3d más d igual a 1. Y menos 3d más d nos va a dar menos 2d. Y este 3 pasa restando. Por lo tanto, menos 2 veces d es igual a menos 2. Y d va a ser igual a menos 2 entre menos 2. Es decir, el valor de d es igual a la unidad. Y una vez que nosotros conocemos el valor de d, pues ahora simplemente vamos a sustituir donde habíamos despejado el valor de a. Entonces a va a ser igual a 1 menos 1 y a es igual a 0. Procedemos de manera similar, donde ahora vamos a trabajar a la ecuación 2 y a la ecuación 4. Y decimos, despejando b de la ecuación 2. Esto nos va a quedar como b es igual a 1 menos c, porque esta e, al ser positivo en el lado izquierdo, pasa como negativo en el lado derecho. Ahora vamos a sustituir la expresión de b en la ecuación 4. Y esto nos va a quedar como 3 veces, y en vez de escribir b, vamos a escribir
el despeje que hicimos aquí, que va a ser 1 menos e más e igual a 3. Resolvemos, 3 por 1 nos va a quedar 3, 3 menos e nos va a quedar menos 3 veces e, más e igual a 3. Menos 3e más e nos va a quedar menos 2 veces e, y 3 menos 3 pues nos va a quedar 0. Y no importa que pasemos este menos 2 dividiendo del otro lado, toda expresión que divida a 0 pues sigue siendo 0. Por lo tanto el valor de e vale 0. Y ahora simplemente vamos a sustituir donde habíamos despejado para b el valor de la e. Y esto nos va a dar lo siguiente. El valor de b va a ser igual a 1 menos 0. Y por lo tanto el valor de b es igual a la unidad. Lo que vamos a hacer ahora es sustituir los valores de d, a, e y b en las fracciones parciales que habíamos escrito. Por lo tanto, la integral de x al cubo más x al cuadrado más x más 3 dividida por la multiplicación de x cuadrada más 1 por x al cuadrado más 3 se puede resolver como la integral de, y vamos a ver aquí, el valor de a corresponde a 0. Lo vamos a escribir y ahorita vamos a simplificar. Más el valor de b, que en este caso era más 1. Y el denominador que se le había asignado a esta fracción parcial era x cuadrada más 1. Mientras que la segunda fracción parcial sustituimos el valor de d, que es de 1, más el valor de e, que en este caso era 0, y escribimos el denominador que le habíamos asignado, que es x cuadrado más 3, y lo que vamos a hacer ahora es simplificar las integrales que nos quedaron y posteriormente resolverlos. Por lo tanto, para la primera integral simplemente tenemos la diferencial de x entre x al cuadrado más 1, mientras que para la segunda integral tenemos x entre x al cuadrado más 3 por la diferencial de x. Para la primera integral, esta es una integral directa que, recordando de nuestras fórmulas, el resultado es la tangente inversa de x, o también conocida como arctangente. En este caso lo vamos a escribir como tangente inversa. Sin embargo, para la segunda integral, lo que vamos a hacer es un cambio de variable, donde u va a ser x al cuadrado más 3. Al derivar u con respecto a x, nos va a quedar 2 veces x. Y vamos a ir despejando para obtener una expresión que contenga únicamente a x por la diferencial de x. Por lo tanto, la diferencial de u es igual a 2 veces x por la diferencial de x. Y pasamos este 2 simplemente dividiendo. Por lo tanto, la diferencial de u dividida entre 2 es igual a x por la diferencial de x. Entonces, en este caso, ya tenemos nuestros dos cambios de variable que nos van a permitir integrar de manera sencilla la segunda integral. Por lo tanto, nos queda como más la integral, y en vez de escribir la diferencial de x por x, vamos a escribir la diferencial de u entre 2 por 1 entre el cambio de variable que le habíamos asignado a x cuadrada más 3. Vamos a simplificar la parte de la integral que aún no hemos resuelto, y esto nos va a quedar como tangente inversa de x más 1/2 de la integral de la diferencial de u entre u, y esto va a ser igual a la tangente inversa de x más 1/2 del logaritmo natural de u, que es el resultado de esta integral,
y no olvidemos agregar la constante arbitraria más c porque estamos trabajando con integrales indefinidas. Lo único que nos falta es regresar el cambio de variable donde u era igual a x cuadrada más 3. Por lo tanto, nuestra respuesta final va a ser igual la tangente inversa de x más 1/2 del logaritmo natural de x al cuadrado más 3 más la constante arbitraria más c. Y esta sería nuestra respuesta final. Para nuestro segundo ejercicio, nos podemos percatar que nuevamente el denominador ha sido factorizado y tenemos un factor lineal y un factor cuadrático. Para ello, nuevamente vamos a comenzar por descomponiendo la función en fracciones parciales. Y copiamos 2x al cuadrado menos 3x menos 36 dividido por la multiplicación de los factores 2x menos 1 por x cuadrada más 9. Para nuestra primera fracción parcial a la que le vamos a asignar el factor lineal 2x menos 1, pues el numerador simplemente se compone de un término independiente al que vamos a asignar a. Mientras que la segunda fracción parcial, que contiene como denominador un factor cuadrático, la expresión de su numerador se va a componer por un término lineal más un término independiente. Ahora vamos a proceder a linealizar esta ecuación multiplicándola por los factores que tenemos en el denominador del lado izquierdo, es decir, 2x menos 1 multiplicado por x cuadrada más 9. Cuando multipliquemos el lado izquierdo de la ecuación matemática por estos términos, nos vamos a dar cuenta que únicamente nos queda el numerador, es decir, 2x al cuadrado menos 3x menos 36. Al multiplicar la primera fracción parcial por estos términos, nos va a quedar que a va a estar multiplicada por x cuadrada más 9. Entonces procedemos a escribirlo. Y para finalizar, al multiplicar la segunda fracción parcial por estos términos, nos va a quedar el numerador multiplicado por 2x menos 1. Procedemos a expandir la parte derecha y a por x cuadrada pues nos va a dar ax cuadrada. A por 9 nos va a dar más 9a. En este caso, bx por 2 nos va a dar 2 veces bx al cuadrado. Bx por menos 1 nos va a quedar menos bx, y cuando multipliquemos d por 2x nos va a quedar más 2 veces d de x, y d por menos 1 nos va a quedar como menos d. Ahora vamos a agrupar nuevamente los términos que contengan a la x cuadrada. En este caso estamos hablando de ax cuadrada más 2 veces b por x cuadrada. Procedemos de manera similar para los términos que contienen al factor lineal, que en este caso serían menos bx más 2 veces d por x. Y finalizamos copiando los términos independientes.
es decir, menos 9 veces A menos D. En este caso, era más 9, más 9A. Y ahora vamos a construir el sistema de ecuaciones, donde la suma de A más 2 veces B nos debe de dar el coeficiente que acompaña a la x cuadrada, es decir, 2. Para nuestra segunda ecuación, menos b más 2 veces d nos debe de dar el coeficiente que acompaña al término lineal, es decir, menos 3. Y para finalizar, la suma de 9 veces a menos d nos debe de dar el término independiente, es decir, menos 36. En este caso, resolver este sistema de ecuaciones es un poco más complejo, porque tendríamos que resolverlo por una matriz o por el sistema de Gauss-Jordan. Pero como ese no es el objetivo del video, vamos a hacerlo de una manera no convencional, es decir, todo algebraico. Para ello, vamos a tomar la primera ecuación y vamos a despejar de aquí a la A. Y decimos A es igual a 2 menos 2 veces B. Ahora vamos a sustituir el valor de A, o la expresión de A, mejor dicho, en la ecuación 3. Y esto nos va a quedar como 9, abrimos paréntesis, 2 menos 2b, menos d es igual a menos 36. Y vamos a desarrollar y nos va a quedar 9 por 2, 18. 9 por menos 2b nos va a quedar menos 18b. Menos d es igual a menos 36. Y de aquí vamos a despejar la d. Bien, de aquí vamos a despejar la d. Despejando d. La cual nos va a quedar como menos d es igual a menos 36. Este 18 lo pasamos restando del otro lado. Y este menos 18b pasa sumando del otro lado. Agrupamos términos semejantes y entonces nos va a quedar que menos d es igual a menos 54 más 18b. Pero nosotros necesitamos d, no menos d. Por lo tanto, d va a ser igual a 54 menos 18b. Lo que vamos a hacer a continuación es sustituir la expresión de d en la última ecuación con la que no hemos trabajado, es decir, en la ecuación 2. Para ello, vamos a copiar menos b más 2 veces d, y nosotros ya tenemos la expresión de d, que es 54 menos 18b. Y esto nos debe de dar igual a menos 3. Multiplicamos 2 por 54 nos va a dar 108 y 2 por menos 18b nos va a quedar menos 36b. Y esto debe de ser igual a menos 3. Desarrollamos la parte izquierda y menos b menos 36b nos debe de quedar menos 37b. Y el lado derecho nos va a quedar como menos 3b menos 108. Por lo tanto, menos 37b va a ser igual a menos 111. Y el valor de b entonces va a ser menos 111 entre menos 37. Y esto nos va a dar un valor de b igual
a 3. Una vez que nosotros conocemos el valor de b, podemos sustituir aquí en la expresión que tenemos de d. Entonces, por lo tanto, d va a ser igual a 54 menos 18 veces el valor de b, que en este caso es 3. D va a ser igual a 54 menos 18 por 3, 54. Y entonces el valor de D es 0. Y regresamos a nuestra expresión donde habíamos despejado el valor de A. Y vamos a sustituir el valor de B. Por lo tanto, escribimos que A va a ser igual a 2 menos 2 veces el valor de B, que es 3. Y el valor de A va a ser igual a 2 menos 6, es decir, que A tiene un valor de menos 4. Lo que vamos a hacer a continuación es sustituir las expresiones de A, B y D en las fracciones parciales para proceder a resolver las integrales. Por lo tanto, la integral de 2 veces x al cuadrado menos 3x menos 36 dividido por la multiplicación de los factores de 2x menos 1 por x al cuadrado más 9, lo podemos resolver como la integral. El valor de a que le habíamos asignado a la fracción parcial es de menos 4 dividido entre 2 veces x menos 1 más la segunda integral, que se compone del valor de b, que en este caso era 3, es decir, 3 veces x, más el valor de d, que en este caso es 0. Y colocamos en el denominador x al cuadrado más 9. Vamos a proceder a simplificar las expresiones de las integrales y en este caso vamos a retirar la constante de la integral, quedándonos como menos 4 veces la integral de la diferencial de x entre 2x menos 1, y para la segunda integral la podemos reducir simplemente a 3x dividida entre x al cuadrado más 9 por la diferencial de x. En este caso, también podemos retirar el 3 que acompaña a la 3x y esto nos va a quedar entonces como 3 veces la integral de x. Ahora vamos a necesitar hacer cambios de variable para ambas integrales. En este caso vamos a hacer a u el cambio de variable de la expresión del denominador, es decir, 2x menos 1. Cuando derivemos u con respecto a x, esto nos va a quedar 2 y despejando para la diferencial de x nos va a quedar que la diferencial de u es 2 veces la diferencial de x y entonces la diferencial de u dividida entre 2 es la diferencial de x. Por lo tanto, aquí ya tenemos nuestros primeros cambios de variable para la primera integral. De manera similar, vamos a asignar el cambio de variable p para la segunda integral, que va a corresponder a x cuadrada más 9. Al derivar p con respecto a x, esto nos va a quedar como 2 veces x y pasamos multiplicando la diferencial de x del lado izquierdo, quedándonos como 2 veces x por la diferencial de x. Y ahora simplemente pasamos dividiendo este 2 del otro lado. Por lo tanto, la diferencial de p dividido entre 2 va a ser igual a x por la diferencial de x. Y nuevamente ya tenemos nuestros dos cambios de variable necesarios para la segunda integral. Por lo tanto, los aplicamos y esto nos va a quedar como menos 4 veces la integral. Y en vez de escribir la diferencial de x, vamos a escribir la diferencial de u entre 2. Multiplicado por 1
entre u, que es el cambio de variable que le habíamos asignado al denominador, más 3 veces la integral, y en vez de escribir x por la diferencial de x, vamos a escribir la diferencial de p entre 2 multiplicado por 1 entre p, que era el cambio de variable que le habíamos asignado al denominador. Por lo tanto, estas integrales nos van a quedar como menos 4 entre 2 por la integral de la diferencial de u entre u, más 3 entre 2 por la integral de la diferencial de p entre p. Al resolver estas integrales, vamos a obtener que menos 4 entre 2 nos da menos 2 de el logaritmo natural de u más 3 medios del logaritmo natural de p. ¿Y qué nos falta? Simplemente agregar la constante arbitraria más c. Ahora solo regresamos los cambios de variable, donde habíamos asignado que u era igual a 2x menos 1 y que p era igual a x cuadrada más 9. Por lo tanto, la respuesta final es... Voy a copiar nada más este término por cuestiones de estética, de que él contiene al signo positivo, y nos va a quedar 3 medios del logaritmo natural de x al cuadrado más 9 menos 2 veces el logaritmo natural de 2x menos 1, y no olvidemos a la constante arbitraria más c. Por lo tanto, este sería nuestro resultado final. Si este video ha sido de tu agrado, no olvides regalarnos un me gusta y compartir la información. Te recuerdo que esto es YouScience y nos vemos en otro de nuestros siguientes videos.